Bienvenidos a nuestro canal Palabra de Maestro. El día de hoy, mi amigo Jean-Pierre y yo estaremos encargados de informar tu voto. Aquí encontrarás toda la información relacionada al partido político Perú Libre, su historia, sus propuestas, miembros y más. Somos un canal sin fines de lucro y con la única intención de brindar información transparente e imparcial. No olvides de darle like a nuestro video, suscribirte para más información. En este video hablaremos sobre la historia del partido y cómo este ha tomado peso en la política peruana. Acuérdate que cada vez que veas una alerta en el video, te estaremos describiendo un elemento de comunicación. Perú Libre es el resultado de la fusión de los partidos políticos Movimiento Político Nacional Perú Libertario, fundado en 2012, y Movimiento Político Regional Perú Libre, fundado en 2007. En el 2016 participó en las elecciones con Vladimir Cerrón como candidato. No obstante, se retiró su candidatura presidencial y las listas del Congreso el 24 de marzo, después de conocer el fallo del JNE favorable a la candidata Keiko Fujimori. Por lo tanto, Perú Libre es una organización de izquierda y socialista que reafirma su corriente política, ideológica y programática. Asimismo, menciona la importancia de tener una ideología marxista y maniateísta. Todo esto está dicho en el plan de gobierno de su creador, Vladimir Cerrón, llamado Perú Libre Ideario Programa. Este año se presentaron a las elecciones presidenciales con el siguiente equipo. Como presidente, José Pedro Castillo Terrones. Para la primera vicepresidencia, Vladimir Roy Cerrón Rojas. Y para la segunda vicepresidencia, Dina Ercilia Boluarte Segarra. Sin embargo, el jurado electoral de Lima sacó de carrera al ex gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, debido a su sentencia por negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, por lo que Dina Boluarte pasó a tomar el cargo de primera vicepresidenta. Y tú te estarás preguntando, ¿pero quién es Pedro Castillo? José Pedro Castillo Terrones nació en 1969 en Chota, departamento de Cajamarca. Representa al candidato humilde y trabajador que viene del Perú profundo y sabe las necesidades de este. Asimismo, durante su campaña se autodenominó como maestro, rondero y agricultor, muy cercano al pueblo y orgulloso de sus orígenes. Esto sumado a que siempre portaba su sombrero chotano, daba entrevistas en chacras e inclusive iba a votar en caballo, hizo que fuera ganándose poco a poco el cariño del pueblo. En el 2020, Pedro Castillo anunció su candidatura presidencial representando a Perú Libre. Castillo es socialista, populista y conservador en aspectos sociales, y es percibido por una parte de la prensa como de ultraizquierda por asumir principios del marxismo y leninismo, declarados por su partido político Perú Libre, aunque él mismo se define como progresista y no marxista. Un reflejo de su deseo por la igualdad es su conocido y repetido eslogan: No más pobres, en un país rico. Seguido de este eslogan viene su muy popular frase y nombre de nuestro canal, Palabra de maestro. con la que busca dar confianza y honestidad respecto a sus propuestas. Y no nos olvidemos del símbolo que usa el partido, el lápiz. Este hace referencia a que el motor que va a impulsar el país es la educación, un sector que para ellos está en crisis y es profundamente desigual en nuestra sociedad. El lápiz expresa el deseo de recibir una educación de calidad, sin importar el nivel socioeconómico, para que cada uno tenga la oportunidad de escribir su propia historia. Si uno lee atentamente su plan de gobierno, encontrará diversas propuestas. Aquí te diremos las más relevantes. Cambio de constitución, ingreso libre a las universidades nacionales del Perú, prohibir la privatización del agua, disminuir el sueldo de congresistas y ministros a la mitad y destinar el 10% del Producto Bruto Interno a salud y educación. Gracias a estas diversas propuestas, el candidato es odiado y amado de diferentes formas, pero creo que eso ya es cosa de otro video. En su plan de gobierno, Perú Libre tiene diversas propuestas. En primer lugar, eliminar la inmunidad política, ya que se encontró diversos casos de corrupción en todos los niveles de gobierno y sociedad civil. Perú Libre espera que con esta propuesta se aumente el 10% del Producto Bruto Interno tanto a salud como a educación. Además, menciona que con esta nueva constitución va a prohibir la privatización del agua de manera taxativa, ya que menciona que se han empoderado de las juntas de agua o de riego, habiéndose privatizado en la práctica para controlarlas. Además, otra de sus propuestas que ha causado mucha controversia es reducir los sueldos de los ministros y congresistas a la mitad,
Esto sumado a la eliminación de los sueldos dorados. A los campesinos, a los hermanos obreros, a los agricultores, a los ronderos, a los maestros, a la mujer que está ya mendigando un plato de comida, vamos a llamarlos a eso para que sean ellos los primeros que forman la Asamblea Nacional Constituyente y con ellos gestar la nueva constitución del país. En el video podemos ver cómo Pedro Castillo se dirige a la audiencia con un tono directo, teniendo un lápiz en la mano. Podemos ver que en esta entrevista, además de llevar un lápiz, también lleva una agenda para transmitir la transcurrida idea que él es un maestro y apoya a las personas del pueblo. Haremos una revolución educativa en inicial, primaria y secundaria. Lucharemos contra la desnutrición infantil y priorizaremos el ingreso libre a las universidades. Como se puede apreciar, el candidato siempre se dirige a sus seguidores vestido con una camisa roja y blanca para explicar sus propuestas. Al usar esta camisa, está representando al Perú y a su pueblo, ya que el rojo y el blanco son colores de la patria. Debido a la forma en la que se presenta Pedro Castillo ante sus simpatizantes, estos lo ven como un representante del pueblo. Consideran que es una persona honesta, trabajadora, un campesino ejemplar y humilde. Perú, y si alguna vez este señor Castillo se equivoca, ¡lo vacamos! ¡Lo vacamos! Bueno, vacarse de nuevo. ¿No? ¡Lo vacamos! Ajá. La mayoría de simpatizantes piden un cambio radical y sostienen que si Pedro Castillo se equivoca, tendría que ser vacado. Por el otro lado, al hablar de Keiko, señalan que sería imposible vacarla y que es una ladrona. También afirman que Castillo combatirá la corrupción, que él defiende los derechos del pueblo y que él no es corrupto. La mayoría dice que quiere gente nueva y no los mismos de siempre. El partido político Perú Libre propone evitar el sincretismo económico. Esto quiere decir modificar la situación actual en reducir las brechas de inversión y presupuesto nacional en la zona urbana y rural, por consiguiente también en la capital y el resto del país. No más AFPs y no más ONPs. Aunque no es visto en este video, el candidato Pedro Castillo siempre lleva consigo un sombrero chotano para reivindicar sus raíces y hacerle recordar al pueblo que proviene de Tacabamba, Cajamarca. Finalmente, proponen erradicar la pobreza, ya que según el partido, los niveles de pobreza y pobreza extrema persisten en niveles alarmantes que no corresponden a un país con tantas riquezas. Por ello, buscan el fin del hambre, promoviendo la agricultura sostenible e implementando una segunda reforma agraria. Antes de la primera vuelta electoral, Pedro Castillo no era muy conocido aquí en Lima. Sin embargo, era todo lo contrario en los departamentos en el sur del país. La prensa se enfocaba en los grandes candidatos, dejándolo de lado. Fue tal la sorpresa de todo el mundo que alguien no muy reconocido ganara las primeras elecciones, tanto que ni siquiera tenían una foto para representarlo. En diversas encuestas de intención de voto, Pedro Castillo ha salido victorioso, no porque la gente le parezca un buen candidato, sino porque no querían votar por la señora K, ya que está involucrada en diversos casos de corrupción. Las personas que en su mayoría votaron por Pedro Castillo, como el visto en el gráfico, pertenecen a zonas rurales, donde predomina la agricultura y la ganadería, por ende son de un bajo nivel socioeconómico. Pero entonces, ¿por qué votaron por Pedro Castillo? Votaron por Pedro Castillo ya que se vieron reflejados en él. Saben que él viene del Perú profundo y conoce las necesidades de este, por ende nunca abandonará ni traicionará a sus compatriotas. Para lograr conseguir la mayoría de votos, Perú Libre ha tomado muchos elementos de comunicación inusuales, pero muy precisos. Mientras los demás políticos hacían campañas enfocadas en Lima, Perú Libre las orientaba a favor de las provincias en el sur del país. Si bien Pedro siempre usaba camisa con rayas rojas, a veces sale con un poncho que representa a los ronderos y al pueblo peruano. Cuando el candidato ganó la primera vuelta, el periodista Beto Ortiz inició su programa Beto Saber en Poncho y Caballo, haciendo así alusión a Pedro Castillo. Y es muy pero que muy importante resaltar esto, ya que así no ven sus detractores, inclusive hasta Beto Ortiz. Aquí podemos ver el gran impacto que tiene un elemento de comunicación, en este caso la vestimenta del candidato, ya que ha causado conmoción en los medios e inclusive resultando un aumento en sus seguidores. A diferencia de los otros candidatos, el representante de Perú Libre se ha movido durante esta campaña casi al margen de lo digital, contrario a lo que se hubiese esperado debido a la pandemia. Sus tácticas de acercamiento al público fueron más hacia lo presencial, optando por la movilización en el interior del país, aglomerando incluso ciudadanos en plazas, pese a que esto implicó un riesgo para sus propios electores. Asimismo, el hecho de que Pedro Castillo haya tomado una estrategia de campaña enfocada en lo presencial durante una pandemia puede demostrar la desesperación del candidato a conseguir más seguidores. Como el visto anteriormente, Pedro Castillo realizaba muchas reuniones, entre una de ellas
en una visita al departamento de Tumbes fue visto dirigiendo una caravana en moto con sus simpatizantes. El hecho de que use este tipo de transporte quiere dejar el mensaje de que él es una persona simplista y uno más del pueblo, ya que comúnmente en esos lugares se usa este tipo de vehículo. En otra reunión, en la ciudad del Cusco, Pedro Castillo se dirige a su público situado en un toldo rojo y blanco. Además, como es visto en el video, cada vez que termina de expresar una de sus propuestas, él, y acompañado de sus simpatizantes, grita la frase: "No somos uno, no somos dos, ahora todo el pueblo a una sola voz". No somos uno, no somos dos, ahora somos todos, a una sola voz. Esta frase le da un mensaje al público, que el partido se centra especialmente en expresar la voz del pueblo y hacer que todos se sientan escuchados. Además, haciendo a la audiencia participar en el discurso a través de esta frase, hace que el pueblo se sienta muy apegado a ellos, dándole confianza a su persona. Y hasta aquí para concluir, Perú Libre es un partido político que le interesa más los beneficios del pueblo. Aunque no tiene unas propuestas muy bien estructuradas, supo ganarse el voto de sus simpatizantes gracias a que Pedro Castillo, su líder, se hace ver a sí mismo como un profesor, uno más del pueblo y alguien digno de confianza. Hasta aquí llega nuestro video, pero te invitamos a que puedas seguir informándote sobre los demás candidatos, así como lo has hecho con Pedro Castillo, para que puedas dar un buen voto consciente. Gracias por ver nuestro video. No te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal. Y bien, para terminar, gracias a este proyecto me he dado cuenta que no necesitas ser un gran orador para tener uno de los cargos más importantes dentro del país, como lo es ser presidente de la República, sino que debes ponerte en el zapato de las personas, y que también los elementos de la comunicación influyen mucho. Como a ti te vean, como tú te expreses y te vistas, va a influenciar en las personas a la hora en la que votan. Las personas querían un cambio, estaban hartos de las mentiras de las personas con traje y corbata, y vieron el cambio en Pedro Castillo ya que se veían reflejados en él. Como grupo, podemos reflexionar sobre la importancia e impacto que tiene un elemento de comunicación en el ámbito político. Además, al hacer este proyecto, hemos fortalecido nuestras habilidades de investigación, ya que hemos tenido que leer varios artículos de diferentes fuentes para darle a la audiencia un video imparcial. Gracias a este proyecto, hemos podido saber más sobre el Partido Perú Libre y Pedro Castillo, algo muy importante ya que será nuestro siguiente presidente. En este proyecto me he dado cuenta sobre la importancia de los elementos de comunicación y cómo estos pueden influir tanto en eventos políticos. He analizado a profundidad cada acción del Partido Perú Libre y me he dado cuenta de por qué estos se hicieron con las elecciones. Organizaron inteligentemente su campaña y gracias a estos elementos pudieron transmitir su mensaje a grandes masas. También aprendí que los elementos de comunicación son muy importantes para transmitir una idea y cómo su buen manejo ante muchas personas trae excelentes resultados.